Bueno, y bienvenidos un día más a un episodio de mis rarezas plásticas. Y como veis, aquí tenemos el USS Forrestal, un portaaviones estadounidense que, bueno, hoy en día ha quedado en el olvido pese a ser uno de los más importantes, como veremos. Voy a hacer dos vídeos referidos a este portaaviones y a esta referencia de Monogram, que es la 3054, el USS Forrestal a escala 1:600, que en su día Monogram sacó en el año 1978, pero que como ya veremos tiene una vida anterior con otra marca de la que también hablaremos un poquito. Y bueno, para que veáis un poquito mejor el box art, lo voy a tener que distanciar porque es que no me cabe ni en el encuadre. ¿Os gusta? No está nada mal. Se ve todo el detallado del navío, se ve un F4 Phantom que va a tomar tierra. Me parece un dibujo muy bonito, con esas cubiertas en color más marrón que gris oscuro, ¿no? Que es como solían llevarlas los portaaviones estadounidenses. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más en profundidad esta maqueta, esta referencia 3054 de Monogram, en un segundo vídeo que será de unboxing. Os advierto que este primer vídeo pues va orientado, como ya sabéis, un poco a lo que es la historia del barco, que va a ser una historia bastante resumida, no voy a meterme mucho en ello, voy a intentar que sea rápido. Y bueno, Forrestal, ¿por qué Forrestal? Bueno, pues Forrestal, apartemos este pedazo barco de aquí en medio, viene en parte por este hombre que veis aquí. Este es Joseph Vincent Forrestal. Este hombre fue el vicesecretario de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los responsables de que la Armada estadounidense pues, fuese lo que fue en la Segunda Guerra Mundial y que partiese de donde partiera, ¿no? Os recuerdo, para que os hagáis una idea, que en 1941 los estadounidenses tan solo tenían dos o tres portaaviones, ¿no? El Lexington, el Saratoga y el Yorktown. Bueno, también el Ranger y el Wasp. Y cuando terminaron la guerra tenían toda la clase Essex, que eran 24 barcos, los 20 barcos de la clase Independence, en fin, más luego un sinfín de portaaviones más pequeños, ¿no? Los portaaviones de escolta. Y lo mismo podríamos decir de cruceros, destructores, etcétera. Pues este hombre fue uno de los que creó ese milagro, entre comillas, de la producción. Este hombre acabó siendo secretario de Defensa en la época Truman, hasta que murió en 1949. Pero bueno, para hablaros un poco del Forrestal, antes tengo que hablaros del proyecto fallido USS United States, que es esto que veis aquí. Un portaaviones bastante raro, sin isla, ¿no? La isla es el puente y con una forma de cubierta todavía axial. Bueno, el portaaviones United States era la respuesta al aumento paulatino que estaban sufriendo los aviones y al aumento de las necesidades de estibaje de combustible, entre otras, que tenían los portaaviones. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, las alas aéreas enmarcadas de 80 aviones necesitaban, con los aviones que se estaban desarrollando ya a finales de los años 40, portaaviones mucho más grandes para poder albergar los mucho más mayores aviones, y que al ser de reacción tenían también una mayor necesidad de carburante. También existían otros nuevos tipos de armas que exigían también mayor espacio. Eso hizo que se diseñase el portaaviones USS United States, que empieza incluso a construirse, pero problemas de planteamiento entre las diferentes partes de la defensa de Estados Unidos hicieron que se cancelase, al pensarse que una guerra futura no estaría tan versada en los portaaviones y en las tropas de tierra, sino más bien en los esfuerzos de los bombarderos estratégicos. Esto dio pie a que el proyecto se cancelase, pensando que el buque era demasiado caro para que se construyera, y bueno, y finalmente se archivó en un cajón. Pero no pasaría mucho tiempo desde su cancelación, 1949,
hasta el inicio de la construcción del portaaviones USS Forrestal, que estaba visiblemente basado en el CVA-58, porque aunque no lo veis aquí, el CVA-59 iba a tener prácticamente el mismo diseño de casco. Y es que en los años 50 empieza la Guerra de Corea, los portaaviones son una pieza fundamental en el esfuerzo bélico de la Guerra de Corea y se ve que la guerra, pese a que Rusia y Estados Unidos tienen la bomba nuclear ya en 1949, la guerra no tiene por qué ser una guerra estratégica simplemente. Pueden haber unas guerras de baja intensidad o una guerra entre estos dos contendientes, pero a través de otros países, ¿no? Como había pasado en Corea. Eso hace que se decida construir el superportaaviones CVA-59. ¿Y qué es lo importante del CVA-59, del Forrestal? Aquí vemos una interpretación del primer diseño del Forrestal. Pues en primer lugar, va a ser un diseño revolucionario porque va a ser el primero que incluya dos innovaciones que van a cambiar el mundo de la aviación naval en estos años. Los portaaviones de la época eran todos de cubierta axial, es decir, que se aterrizaba pues más o menos en dirección de la línea de crujía del barco. Esto obligaba a que se aparcasen los aviones en la proa del barco, y si un avión aterrizaba en esta dirección y sufría un problema y no podía ser detenido a tiempo, cabían dos riesgos: que impactase contra los aviones que hay estacionados, o bien se propuso hacer unas vallas de detención con unos cables bastante gruesos y duros, y hacía que el avión se estrellase contra esos cables, destrozándose completamente. Y esto suponía pues muchísimos riesgos, aparte de una pérdida de aviones pues bastante importante, porque vamos a ver, seamos sinceros, aterrizar en un portaaviones no es fácil y muchas veces hay que abortar los aterrizajes. Los ingleses solucionaron esto de una forma bastante sencilla, y es que se les ocurrió poner una pista de aterrizaje en oblicuo, desplazando de esta línea de aquí la dirección del aterrizaje. Hacerlo así ofrecía la posibilidad a los aviones que aterrizaban de poder despegar y alzar el vuelo sin necesidad de que fueran destrozados por los cables de detección y sin necesidad de jugársela, porque si no, los cables de detección no hacían su trabajo, el avión en esta dirección impactaría contra todos los aviones que estaban aquí acumulados. La cubierta en oblicuo sería este primer avance que va a tener el proyecto del Forrestal desde el inicio de su diseño, y el segundo avance es las catapultas de vapor. Las catapultas de vapor permiten que un avión mucho más pesado despegue de la cubierta de un portaaviones. Tenían más potencia que las antiguas catapultas hidráulicas, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, aquí tenemos una evolución de las cubiertas de los portaaviones, ¿no? de los portaaviones a partir de las cubiertas de los portaaviones. Fijaos en lo que os decía, una cubierta axial, esto es un Essex de la Segunda Guerra Mundial, una cubierta axial, aquí se aparcan generalmente los aviones, por aquí aterrizan y hay una serie de cables de detención que evitan que el avión que no ha conseguido retenerse impacte con los de adelante. Vemos cómo los Essex, este es otro Essex, el Oriskany, ya reformado, consigue con esa cubierta, con esa pista de aterrizaje en oblicuo, salvaguardar esta zona de aquí, y también permite que los aviones puedan hacer un motor y al aire y salgan. Si no consiguen retenerse, puedan salir al aire y volver a hacer otra tentativa. Aquí veis el portaaviones más grande que se había construido antes de la construcción del portaaviones Forrestal, que es el Midway, en una de sus modificaciones. Y la segunda modificación y definitiva, la que hoy se luce en el puerto de San Diego, porque hoy en día el Midway es un barco museo que está en el puerto de San Diego, que como veis, comparada con la cubierta del Forrestal, no tiene nada que ver. Si os fijáis, esta de aquí es la cubierta del Forrestal, fijaos en el tamaño, con respecto a los Essex reformados y al Midway reformado. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero si luego os fijáis, estas son otras clases de portaaviones que ha habido hasta la actualidad. Tenemos la clase Kitty Hawk, la Enterprise, el John Fitzgerald Kennedy, que es un clase Kitty Hawk con una popa diferente,
el Nimitz y el Glenford. Vale, pues si os fijáis, desde 1952 que se comienza el diseño de este portaaviones hasta la actualidad, apenas ha habido una gran diferencia. Por eso os digo, este portaaviones, el Forrestal, es el primero de lo que va a ser la industria o el diseño de portaaviones prácticamente hasta hoy en día, con tan solo un cambio. El que crea este portaaviones es el Enterprise, que es la propulsión nuclear. Pocos cambios más hubo. La isla irá un poquito más hacia la popa para dejar dos ascensores en la parte más de proa que de popa. Es el único cambio sustancial que hay. Bueno, otros cambios que podemos decir o unas mejoras considerables en cuanto a diseño, que también son unas mejoras considerables en cuanto a características técnicas. Por ejemplo, vamos a comparar el Oriskany con el Forrestal, ¿no? El Forrestal, por ejemplo, podía llevar 85 aviones, pues del tipo del F-14 Tomcat, ni más ni menos, ¿no? Mientras que el Oriskany no llevaría más de 70 aviones. Fijaos cómo la área aérea embarcada de la Segunda Guerra Mundial, que eran 85 aviones, cuando ya se rediseñan esos aviones, se vuelven tan complejos y tan complicados que es bastante difícil meter 85 aviones en este navío. Tenemos que esperar a que crezca de tamaño para volver otra vez a tener una área embarcada de 85 aviones. Los dos portaaviones tenían en la misma velocidad 33 nudos. La verdad es que los Exes eran bastante rápidos para la época. Tenemos un largo de 271 metros, una eslora de 271 metros en el caso del Oriskany y en el caso del Forrestal de 345 metros. El desplazamiento de un Oriskany estaba entre 31.000 y 50.000 toneladas, mientras que el desplazamiento del Forrestal, atención a esto, está entre 60.000 y 82.000 toneladas. O sea, 60.000 y 30.000, prácticamente el doble. O sea, fijaos un poco en lo que supone este diseño, este superportaaviones, para que veáis lo importante que es desde el punto de vista de la historia del diseño naval, ¿no? Y el desafío que supuso y lo bien que funcionó. El diseño de portaaviones es que ha sido, como veis, prácticamente invariable durante los siguientes 70 años. Bueno, ¿qué podemos decir del Forrestal? El Forrestal es el primero de una serie de 4 barcos. El USS Forrestal, el USS Saratoga CV-60, el USS Ranger CV-61 y el USS Independence CV-62. El Forrestal se pone en quilla en 1952, se bota en el año 54 y un par de años después, en el 56, ya es declarado operativo y empieza a operar sobre todo en la zona del Atlántico y del Mediterráneo. En esta zona es especialmente significativa su presencia dentro de la Sexta Flota estadounidense, que bueno, es muy recordada aquí en España, en el país donde vivo, porque es la que tenemos en el Mediterráneo estacionada. Y bueno, este portaaviones en concreto ha visitado España en multitud de ocasiones. Estuvo en Pollensa, estuvo en Barcelona, estuvo en Valencia, donde yo en el año 1989 pude visitarlo cuando era un crío, y fue realmente el que me hizo amar este tipo de buques, ¿no? El ver esa masa enorme, pues de algo más de 3 campos de fútbol amarrada en un muelle, con esas luces en los hangares, con aquellos enormes timones de los F-14 sobresaliendo de los hangares, con un E-12 Hawkeye en la cubierta. Bueno, fue una experiencia increíble, que además está potenciada por ser un niño quien la veía. Evidentemente, esas cosas de niño no se te olvidan, ¿no? En el año 56 participa en la crisis del Canal de Suez, en el año 58 en la crisis del Líbano. En fin, está metido en todos los embrollos que hay por esta zona durante aquella época. Aquí tenéis la ceremonia de botadura del barco en Newport News Shipbuilding, que es los principales astilleros de Estados Unidos actualmente.
y en la época también lo eran. Aquí lo tenéis en plena navegación. Si os fijáis, una cosa que demuestra cuál es su edad es la presencia de esto que veis aquí, que son cañones de 127 milímetros. El barco en esta época no está protegido por misiles como hoy en día los tendríamos, sino todavía está protegido por cañones de disparo rápido de 127 milímetros, de los que llevaría 8 en el principio de su vida operativa. Y fijaos la línea aérea que lleva, ¿no? Estos aviones que parecen F-100, F-86 Sabre son realmente FJ-4 Fury, perdón, FJ-3 Fury, aviones Sabas, A1 Skyrider, un Banshee de alas rectas, etcétera, ¿no? Para que veáis la época en la que se construye este barco, ¿no? Aquí tenéis otra imagen, esta de popa del navío, con los castillos donde se apoyan los cañones de 127 milímetros, ¿no? Principal defensa del barco. Bueno, es precisamente este tipo de armamento que veis aquí, esos cañones, los cambios en el armamento, lo que nos van a ayudar como modelistas a saber ubicar nuestro portaaviones Forrestal en el tiempo, ¿no? Establecer una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque al principio, como hemos dicho, lleva estos 8 cañones, hasta que en el año 1962 se le quitan los 4 cañones que van en la parte de proa y se reestructura esta forma, este castillo, este voladizo donde se apoyan. En ese momento empieza a armarse con misiles. Perdón, en ese momento no, un poquito más tarde, porque todavía sigue persistiendo en los 4 cañones de atrás. Entonces, ¿por qué se desarma el buque? Bueno, pues porque en la época los aviones de intercepción están muy perfeccionados y ya se confía en los aviones de alerta temprana, los aviones AWACS, digamos, y los radares de sus interceptores para poder detectar amenazas antes de que lleguen al portaaviones. Entonces se supone que estos cañones no van a hacer falta ya para nada. También los buques que protegen al navío de otras amenazas y que lo rodean, los destructores, etc., también llevan sus propios sistemas mejorados que van a lograr que esto se haga. Entonces no es necesario el peso adicional de todo ese castillo, de todo ese voladizo de los dos lados y de los 4 cañones y todo su armamento y su tripulación. Luego, más adelante, en 1968, se le desmontarán los 4 cañones restantes y es entonces, en 1968, cuando se equipará con lanzadores de misiles Sea Sparrow, que luego veremos, ¿no? Vale, ahí tenemos un detalle un poquito mejor de los lanzadores, de los cañones y del castillo de proa. Estas son fotos de las primerísimas, ¿veis? Si es que solo hay que ver la línea de vuelo. Aquí ya ha evolucionado un poco, ya tenemos aquí aviones F-3H Demon y aviones F-4D Skyray, ¿no? Aquí tenemos otra foto, esta ya es de antes de ser entregado, de antes de entrar en servicio con la Armada. Fijaos los 4 cañones, lo que decíamos. Otra cosa curiosa es que este mástil de aquí, para pasar por el puente de San Francisco, se abatía. Es decir, estaba en esta posición y el mástil se torcía y se quedaba volcado sobre la cubierta para cruzar ese puente y entonces se elevaba con un sistema de poleas. Bueno, un ingenio para que un mastodonte como estos pudiese cruzar por ese puente. Un detalle del ascensor. Y de nuevo de los cañones. Mira, aquí ya lo vemos sin esos cañones de adelante, ¿veis? Ya se los han quitado, se ha quedado reducido al mínimo ese voladizo y como veis por aquí todavía conserva los 2. Bueno. A ver, vamos a seguir viendo fotografías de detalle. Se le añaden algunas partes, como es el caso de estas luces y una prolongación de esa cubierta. Pequeños detalles que van cambiando. Ya sabéis que los barcos se tiran tanto tiempo en servicio que continuamente van haciendo cambios de ellos, ¿no? Aquí veis como ya ha desaparecido totalmente la estructura. En su lugar hay una pequeña protuberancia que sirve para que pues, sea más hidrodinámico
el barco en ese punto. Y más adelante se le va a dotar aquí con un pequeño voladizo para ponerle un sistema lanzamisiles. Eso será en los años, pues yo creo que también en los años 60, en el año 68 es cuando se le añade esta característica. Bueno, aquí ya tenemos al barco tal cual lo podíamos ver en el año 68, ¿no? Los F-4 Phantom empiezan precisamente a ser operativos en el portaaviones USS Forrestal, en la costa este, digamos los barcos, la Marina estadounidense está dividida en dos grandes fuerzas navales, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, y las del Atlántico tendrían sus propias alas aéreas enmarcadas. Las alas aéreas enmarcadas del Atlántico que recibieron el F-4 Phantom en 1962 y fueron declaradas operativas en el portaaviones USS Forrestal, mientras que en el Pacífico lo harían en el portaaviones USS Enterprise, CVN-65. Como veis, ya aquí han desaparecido los cañones y aquí tenemos el primer lanzador de misiles Sea Sparrow, en este caso el Mark 25. Bueno, como ya hemos dicho, el portaaviones llevaría los 4 cañones en el año. Si vemos un portaaviones que lleva los 8 cañones, estaríamos hablando de un barco que va desde 1956 hasta 1962. A partir del año 1962 llevaría tan solo 4 cañones aquí detrás y no llevaría los de adelante. Desde 1962 hasta 1968 llevaría estos 4 cañones. Después, en 1968, los 4 cañones también desaparecerían y empezarían ya a aparecer los lanzadores Mark 25 de Sea Sparrow. Aquí veis uno y aquí veis otro. ¿Vale? Y no habría cañones en ningún lado. Y luego ya en 1982-1985 aparecerían los Vulcan, los montajes de Vulcan Phalas, es decir, de un cañón, una especie de minigum, de cañón rotatorio, que vamos a ver más adelante. Aquí tenéis más fotos de detalle. ¿Qué hechos podíamos hablar en el portaaviones Forrestal? Pues, por ejemplo, el portaaviones Forrestal fue el navío donde un avión de mayor peso aterrizó en la historia naval, en la historia mundial naval. Y fue un C-130 el que despegó y aterrizó varias veces a los mandos del teniente James H. Flatley para probar si era posible o no abastecer a los portaaviones con aviones C-130 Hércules. Eran las llamadas misiones Super COD o Super COD, es decir, Carrier On Board Delivery, reparto a bordo de un portaaviones. Y aunque no lo creáis, esto aterrizó y despegó varias veces desde un portaaviones, desde el portaaviones Forrestal, ¿eh? Vamos a ver si tengo por ahí alguna foto más. Mirad, aquí lo veis. Fijaos en el pedazo de avión que es con respecto a la cubierta del barco, que ya tiene un tamaño, ¿eh? ¡Ah! Maldición. Se me ha disparado. Disculpadme que, bueno, lo de pelearse con esto es algo habitual. Como no tengo el ratón, no sé funcionar sin él. Vámonos a ver nuestro C-130. Pues nada, aterrizó y despegó varias veces desde el portaaviones, pero bueno, no sirvió para mucho, porque esto lo único que constató es que sí, se podían hacer este tipo de misiones, pero era demasiado exagerado hacerlo con un C-130 Hércules. No deja de ser una hazaña lo del Hércules. Pero más adelante esto daría pie a que se desarrollase este avión, el C-2 Greyhound, que es el avión COD por excelencia de la Armada estadounidense. Un avión basado en el E-2C Hawkeye, o a lo mejor sería mejor decir que el E-2C Hawkeye se basó en este aparato,
que es el avión de transporte que abastece a los portaaviones pues en plenas operaciones, ¿no? Vale, pues esto tendría lugar en 1963, que no lo había dicho. Y esto que aquí, pues supongo que será, si buscáis información sobre el Forrestal, lo más llamativo, así que no me voy a entretener mucho en ello. Lo más llamativo y lo que más fácil vais a conseguir información. Esto que veis aquí son los esfuerzos denodados por el personal de pista del portaaviones Forrestal en el año 1967 por apartar todos los aviones de cubierta que se pudieran apartar en medio de un fuego aterrador. Un fuego que se provoca de la forma más estúpida. Estamos en la guerra de Vietnam, el Forrestal está en el Golfo de Tonkin haciendo operaciones contra Vietnam del Norte y en unas operaciones de rearme de los aviones que estaban en cubierta, uno de los cohetes inertes que se estaban cargando en un avión F-4 Phantom es accionado por accidente porque al parecer estaba al lado de un tractor que tenía el tubo de escape, estaba apuntando hacia el cohete Zuni. Entonces el cohete se acciona, se prende, se acciona, se dispara y va a dar contra un A4 que estaba en ese momento siendo cargado con bombas justo enfrente. Las bombas estallan, el avión estalla y se vuelve una situación muy peligrosa, con un fuego que está acentuado porque cada uno de estos aviones estaba ya cargado con armas. Y no sé si cargados de combustible incluso, pero yo creo, por la virulencia de las llamas, que también estaban ya repostados. Esto es un auténtico desastre que obliga al portaaviones Forrestal a que vuelva otra vez a casa. Y se salda con 164 muertos, si no recuerdo mal. 134 muertos y 161 heridos. Atención, Fijaos qué final. Y es precisamente lo que va a hacer que en 1967 entre en el dique seco y sea reformado seriamente y no vuelve a ser votado hasta 1968. Fijaos la situación, imaginaos estar allí. En cualquier momento los misiles y las bombas están explotando y los aviones que llevan cohetes, esos cohetes cuando se accionan con el calor van recorriendo la pista por el suelo, locos completamente. O sea, estamos hablando de cohetes de 127 milímetros, de 12,7 de diámetro, y con carga explosiva. O sea, daos cuenta la situación y lo difícil que debió de ser esta situación, ¿no? Y bueno, dejemos ya este episodio, este triste episodio, para centrarnos en lo que en otra característica o en otro episodio, otro hecho digno de ser renombrado, que es el del Golfo de Sidra. El Golfo de Sidra, el incidente del Golfo de Sidra, ya os lo he contado en algún otro vídeo. Esto es en el año 1981. Bueno, en el año 1975 Libia considera que el Golfo de Sidra son aguas jurisdiccionales de Libia, yendo en contra de los tratados internacionales que dicen que las aguas más allá de 12 millas náuticas, creo que es, ya no son territorio de un país y por tanto parte del Golfo de Sidra era aguas internacionales. ¿Cómo responde Estados Unidos ante esto? Pues enviando a 2 portaaviones y haciendo unas maniobras en el Golfo de Sidra. Nada más lejos de la realidad, sí, señores. Llevó allí al portaaviones Nimitz y llevó también al portaaviones USS Forrestal. Y bueno, es famoso este incidente porque el portaaviones USS Nimitz consiguió anotarse los 2 únicos derribos que Estados Unidos hizo con este avión, con el F-14A Tomcat, desde el VF-41 Black Aces, los ases negros. Pues aunque fuese el VF-41 el que se anotó esos 2 derribos, el 60% de las intercepciones que se hicieron sobre aviones libios lo hizo el portaaviones USS Forrestal con este escuadrón, el VF-74, y con los Phantom, porque tenía un escuadrón que ya había cambiado al F-14, pero el otro escuadrón todavía no había completado su transición al F-14 y habían embarcado
al VF 100, a ver, creo recordar que era el 115, sí, perdón, el VMFA 115 del Cuerpo de Marines. Era el segundo escuadrón que tenían de defensa aérea el portaaviones USS Forrestal en esta crisis del Golfo de Sidra, que como os imagináis se saldó pues, con que Libia tuvo que reconocer que aquellas aguas no eran jurisdicción de Libia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no pudo asegurarlas por sus medios. Bueno, aquí tenéis pues lo que os decía. Esto que veis aquí es un voladizo nuevo que se le puso en el año 1968 al portaaviones Forrestal para equiparlo con los lanzadores Mark 25 de Sea Sparrow. Vamos a ver si tenemos alguna foto más. Este de aquí es el Vulcan Phalanx. Es un sistema que, como veis, es un cañón minigun cuya misión es llenar el cielo de balas. Entonces, es la última opción de defensa que tiene el portaaviones. Si el portaaviones lleva varios anillos de defensa. El primer anillo pues, serían los mismos aviones AWACS y los cazas que tendrían que interceptar los misiles que les lanzasen al portaaviones. El segundo anillo serían los mismos barcos que rodean al portaaviones, y si todo esto falla y los misiles Sea Sparrow del portaaviones pueden fallar, ya sería el Vulcan Phalanx la última opción para evitar el desastre. El Vulcan Phalanx no estaría en servicio hasta el año 82-85 en el portaaviones Forrestal. En el año 82-85 el portaaviones vuelve otra vez al dique seco y se le vuelven a hacer modificaciones y reparaciones serias dentro de lo que se llamó el programa SLEP, o sea, el SLEP, que es algo así como extensión de la vida útil, ¿no? Aquí veis. ¿Por qué se le llama Sea Sparrow, no? Pues aquí veis, es un Sparrow, como los que se montan en los aviones, pero alojado en un sistema para lanzarlos totalmente diferente. En este caso, en un el H1, me imagino que será el Wasp, o no, en este caso el LHA-4, el Nassau. Bueno, el final de la vida operativa del portaaviones USS Forrestal lo tenemos aquí representado en esta fotografía. En el año 1992 se retira el portaaviones USS Lexington de sus tareas de portaaviones de entrenamiento. El Lexington era un barco que creo que se había botado en el año 1944 y que había estado en servicio hasta el año 1991, haciendo desde los años 60 de portaaviones de entrenamiento, ¿no? Con este avión, entre otros. Esto es un Rockwell T2 Bouquet, ¿no? Y con los aviones A4 Skyhawk. Pues muy bien, el portaaviones que va a sustituir, según los planes de la Armada, a este navío es el portaaviones Forrestal, que se convierte de CV, de portaaviones multipropósito, en AVT-59, que es algo así como un portaaviones utilitario que te sirve para todo, desde transportar aeronaves hasta hacer de portaaviones de entrenamiento. Y bueno, este va a ser un cometido que va a desarrollar prácticamente durante un año. Estamos ya en los años 90, entrados ya en los años 90, la URSS se ha disuelto. La guerra del Golfo se ha ganado con relativa facilidad y el Departamento de Defensa entiende que no es momento de hacer grandes inversiones en armas y considera que la reparación del portaaviones Forrestal, que ya lleva 10 años desde la última gran reparación, el programa SLEP, pues necesita otra gran puesta al día y es demasiado cara como para que se pueda asumir. Entonces directamente el portaaviones se da de baja en el año 1992 y 93 y pasa a estar almacenado en Filadelfia. Estamos en un contexto, como digo, de retirada Estamos retirando a muchas unidades del servicio, los ejércitos se van haciendo cada día más pequeños. El portaaviones Forrestal será uno de las primeras víctimas, pero su hermano,
El CV60 que vemos aquí detrás también le acompañaría en Filadelfia durante un tiempo, ya que fue retirado, creo recordar, en el año 94. Otro portaaviones que también estuvo por aquí, por España y en concreto por Valencia, mi ciudad. Lo curioso es que en el año ya 93 el barco es totalmente retirado de la reserva naval, y se le quitan las anclas, es muy curioso esto, se le quitan las anclas para ser recicladas en otro portaaviones, el USS Stennis CVN-74, uno de los últimos portaaviones de la clase Nimitz. Y bueno, ahí es donde están sus anclas. Las anclas del Forrestal son las anclas que lleva este navío, ¿no? El CVN-74. Lo único que ha sobrevivido del portaaviones Forrestal, de este portaaviones tan importante desde el punto de vista del diseño naval. Aquí lo vemos en su nueva casa. Cuando el portaaviones ya es dado de baja, se aparta de la reserva de Filadelfia y se lo llevan hasta Newport, en Rhode Island. Y aquí veis el puerto de Newport con un montón de naves almacenadas. Entre otros, pues aquí tenemos, creo recordar que este es el Saratoga. Y aquí tenemos el portaaviones, el crucero Iowa BP-61 y el Forrestal. Y esto que se ve aquí, si no me equivoco, pues no lo sé, no, es un portahelicópteros. Es un portahelicópteros de la clase Guam, pero no sé exactamente cuál es. También retirado en este lugar, ¿no? Bueno, aquí vemos uno de sus últimos momentos, uno de sus últimos cruceros, en el que está siendo acompañado por el Wasp, el nuevo portaaviones, el nuevo portaaeronaves Wasp con los AV-8B Harrier. Aquí tenemos un Forrestal con los F-14 y F-18. El portaaviones Invencible inglés. Fijaos en la diferencia de tamaño con respecto al superportaaviones. Estos de aquí se ven un poco más grandes, pero también es una cosa de la perspectiva. Y aquí tenemos nuestro Príncipe de Asturias, que en aquel entonces pues estaba recién botado prácticamente, ¿no? También con sus AV-8B sobre cubierta. Esta foto será del año 90, me imagino. Porque aquí ya veis un pequeño voladizo donde va anclado un Vulcan Phalanx, ¿vale? Y aunque no se vea, los lanzadores de Sea Sparrow han cambiado, ya no son los Mark 25, son una evolución del Mark 25. Es un barco ya bastante más nuevo. Aquí lo vemos en Newport. En Newport, otro de sus compañeros. No, perdón, esto no es en Newport, esto es en Filadelfia. Después de estar en Newport durante 10 años, en el año 2003 vuelven otra vez a remolcar al portaaviones Forrestal a Filadelfia, donde es almacenado junto al portaaviones John Fitzgerald Kennedy, CV-67 que veis aquí detrás. Ahí están los dos juntos, hasta que en el año 2014 el portaaviones Forrestal acaba por ser transportado a Brownsville, en Texas, donde es desguazado después de una ceremonia muy a la americana, ya lo sabéis. Esto último que veis, pues, es un poco las modificaciones que se le hicieron en última instancia, ¿no? Esto de aquí es, pues, zonas de almacenaje para componentes de aviación. Detrás de esto lo que hay es un enorme hangar donde se depositan las aeronaves. Esto otro que veis aquí es un montaje que se le puso para poner un cañoncito de estos minigum, un Vulcan Phalanx, que también iba ahí adherido, ¿no? Y bueno, unas de nuestras últimas fotografías. Mira, aquí sí que se ve el montaje de los nuevos Sparrow, ¿no? Aquí veis el Vulcan Phalanx y el montaje de los Sea Sparrow de nueva generación. Esto ya estamos hablando de un buque pues del año 88, 89, 90, 91 y 92. Básicamente esos serían los años en los que podríamos verlo con todos este tipo de detalles. La última etapa del navío. Bueno,
Y aquí ya lo dejamos por el momento. Vamos a hacer un nuevo vídeo hablando de la maqueta. Espero que os haya gustado. Bueno, siento haberos dado la chapa, pero ya lo sabéis. A mí me encanta hablar de historia y lo considero fundamental. Muchas gracias, chicos. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao, como dice Trufault.